Lectura del día. Lectura del segundo libro de Samuel. Samuel capítulo 18, versículos 9 a 10. Capítulo 14. Versículos 24 a 25. Versículos 30, 19 y capítulo 3. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú, quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: pero, ¿mi hijo Absalón, está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor, el rey. Entonces el rey se estremeció. Subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor, para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá,
cum, que significa, óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Reflexión. Queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, reflexionamos sobre dos pasajes poderosos de la Sagrada Escritura que nos hablan de dolor, fe y milagros. En el primer relato, del segundo libro de Samuel, vemos la tragedia de Absalón, hijo del rey David. Absalón, rebelde y ambicioso, encuentra su fin en un desafortunado accidente mientras huía. A pesar de la traición y el dolor que Absalón había causado, su padre, David, llora amargamente su muerte. Este pasaje nos recuerda la naturaleza incondicional del amor de un padre. En la figura de David, vemos un reflejo de Dios Padre, cuyo amor por nosotros es inmenso, inquebrantable, incluso cuando nos desviamos del camino. La tragedia de Absalón nos enseña sobre las consecuencias del orgullo y la rebelión, pero también sobre la profundidad del amor paternal, un amor que siempre busca la redención y el perdón. En el Evangelio según San Marcos, encontramos un contraste impactante con la historia de Absalón. Aquí, Jesús, nuestro Señor y Salvador, muestra su poder y compasión al realizar dos milagros. Primero, cura a una mujer que sufría una hemorragia por 12 años. Esta mujer, que había sufrido mucho y había sido marginada por su condición, muestra una fe inquebrantable. Su creencia en que tan solo tocar el manto de Jesús podría sanarla, es un testimonio de una fe profunda y personal. Jesús no solo la cura, sino que la reconoce y le asegura que su fe la ha salvado. Luego, Jesús resucita a la hija de Jairo. En este milagro, vemos la importancia de la fe frente a la desesperanza. Cuando todos pensaban que la niña estaba muerta, Jesús demuestra que para Dios, nada es imposible. Este milagro no solo devuelve la vida a la niña, sino que también fortalece la fe de aquellos que presencian el poder de Jesús. Estos dos pasajes nos enseñan lecciones valiosas. En la historia de Absalón, aprendemos sobre las consecuencias del orgullo y la importancia del amor incondicional. En los milagros de Jesús, vemos la fuerza de una fe inquebrantable y la compasión de Dios hacia los que sufren. Como jóvenes y como comunidad de fe, estamos llamados a aprender de estas enseñanzas. Debemos esforzarnos por ser humildes, para evitar las trampas del orgullo y la ambición desmedida. Al mismo tiempo, debemos cultivar una fe profunda, creyendo en el poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesús respondió a la mujer que tocó su manto y resucitó a la hija de Jairo, Él está siempre listo para intervenir en nuestras vidas, si solo le permitimos con fe y confianza. Que estas historias nos inspiren a vivir con humildad y fe, confiando en el amor y la misericordia infinitos de Dios. Amén. Queridos amigos y seguidores, mientras concluimos este viaje a través de la palabra de Dios de hoy, quiero dejarlos con un pensamiento para reflexionar. Hoy hemos explorado historias de fe, milagros y la inmensa compasión de nuestro Señor. Que estas enseñanzas resuenen en sus corazones y los guíen en su vida diaria. Si se han sentido inspirados o consolados por estas palabras, les invito a compartirlas con sus seres queridos. Recuerden que la fe compartida es una fe fortalecida. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse futuras reflexiones y discusiones. Si tienen alguna pregunta o quieren compartir su interpretación personal de los pasajes de hoy, por favor, háganlo en los comentarios. Su participación enriquece nuestra comunidad. Que la paz y el amor de Cristo estén siempre con ustedes. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.